Hola, es un gusto saludarles en Punto de Vista, la versión hecha noticia. El 26 de octubre se cumplen 50 años de la creación de la diócesis de Ocaña. En total son 3 los obispos que han llevado los destinos del clero y la iglesia en esta región de Ocaña, la provincia y el sur del Cesar. Este es nuestro tema de hoy. Bienvenidos. La historia de la expansión de la Iglesia Católica por Colombia y la creación de las diócesis en las regiones marcó a Ocaña hace 50 años al lograr que el Papa Juan XXIII diera el sí a la creación de la diócesis de Ocaña, que abarca esta zona, el sur del Cesar y la provincia. Desde ese entonces, la labor de evangelizar y llevar el nombre de Dios y María a los ciudadanos se ha logrado con total éxito. Por lo tanto, en este momento estamos ya terminando la última etapa de ese plan de pastoral, que son los 9 años que nos quedan desde el 2012. De tal manera que esa tarea le tocará al señor obispo si cree oportuno que ese plan puede servirle para el gobierno pastoral de la diócesis. Entonces hemos podido, de los 27 años que consta el plan, hemos podido recorrer un largo camino. Evidentemente son cosas que no se ven, no se pueden casi cuantificar, pero el hecho histórico es que quedan todos los planes de los 19 años de gobierno pastoral. Eso hemos podido ver podemos decir, este es el primer elemento. Nos hemos movido no en la improvisación, sino continuando aquello que había sido muy bien reflexionado por Monseñor Gómez Aristizábal. Evidentemente a él le tocó la parte primera de presentar el plan, de hacer las primeras estructuras. A mí me ha tocado ya la primera y la segunda fase. Nos queda solamente la tercera fase, como le decía, 9 años, que corresponderán al señor obispo que venga. En segundo lugar, es importante la preparación de agentes, de tal manera que durante estos años hemos bregado a que un número significativo de sacerdotes y de seglares salgan a especializarse para poder tener personas capacitadas a fin de poder hacer no solamente la reflexión, sino la ejecución del mismo plan. De tal manera que pudiéramos decir que un 50% del clero ha salido a especializarse, especialmente en Roma, en Florencia, han estado también en Bogotá, en Santiago de Chile, incluso Giovanni estuvo como en Europa preparándose para la cuestión de medios de comunicación. De tal manera que este ha sido el segundo elemento, la preparación de los agentes de pastoral, para que puedan, a través de las diversas comisiones, poner pues toda esa doctrina que se aprende en Europa, ha sido siempre en universidades católicas, ponerlas y ayudar con ellos a dinamizar las diversas propuestas. Por lo tanto, tenemos un rico material de archivo de todos los afiches, de todos los planes, de todos los folletos que se han ido editando durante estos años. Evidentemente nos faltaría, como nos pide el Santo Padre, entrar en toda la dinámica de los medios actuales de comunicación, todas estas tecnologías modernas, pero evidentemente no a todos los obispos les toca hacer lo del pasado, presente y futuro. Hay que dejarle a los otros algo que hacer, de tal manera que le corresponderá al nuevo obispo tal vez dinamizar un poco todo esto a través de las TIC, las nuevas tecnologías. Pero
podríamos decir en ese segundo elemento, la capacitación del personal que debe ser como los líderes de estos programas pastorales. Y tercero, pudiéramos hablar de todo el material que se ha podido confeccionar durante todo este tiempo. El material que se edita fundamentalmente para que las diversas estructuras del plan puedan estar permanentemente alimentadas. De tal manera que hemos producido cartillas para los mensajeros, hemos producido cartillas para las comisiones, para los sectores, etc. De tal manera que esto me parece que sería la evaluación fundamental. Se ha procurado tener con mucha seriedad un plan de pastoral con agentes preparados. Se han editado una serie de folletos, de libros para sustentar las diversas estructuras pastorales. Primero, es la historia de la fe que se ha ido recopilando, se ha ido viviendo a través de estos 50 años, en las cuales en la historia nos recuerda la creación de la misma diócesis, un 26 de octubre, y el ir a hacer historia a través de la manifestación de una fe y una esperanza de una diócesis nueva que correspondía al Concilio Vaticano II. En todo este tiempo, con la ayuda y con la dirección de tres grandes obispos, primero Sarmiento Peralta, el segundo Ignacio Gómez Aristizábal y el tercero Monseñor Jorge Enrique Lozano Zafra, se ha ido logrando llevar una iglesia entre luces y esperanzas, entre luces y sombras, pero se ha hecho posible que el ir creciendo, el ir fortaleciendo toda una iglesia diocesana que se ha ido fortaleciendo en el gran amor a María. Y es que nosotros cumplimos hace poquitos 300 años de la Virgen, de la aparición, de la evangelización, del acompañamiento, de la guía, entonces en el cual hay muchas luces. En ese tiempo podemos lograr el embellecimiento de los templos, la grandeza de una diócesis que ha ido creciendo en sacerdotes y en comunidades que han sido acompañadas y administradas por sacerdotes de la misma diócesis. Porque en el inicio pues se contaba con unos sacerdotes, unos españoles, unos antioqueños, de otras partes, pero en este momento contamos con un clero autóctono, un clero de la misma diócesis, un clero que se ha ido formando en el Seminario Mayor de mismo Caña, el Seminario del Buen Pastor. Esas son ganancias, porque es llegar a formar a los futuros sacerdotes dentro del ambiente, dentro de los criterios y del carisma de una misma diócesis. Esos son logros. Además, tenemos un gran número de sacerdotes jóvenes que se han logrado en todo este tiempo de formación de una diócesis. Además, vean todas las comunidades que han florecido, las parroquias que se han ido adelantando para tener un mejor servicio de evangelización, tanto en el sur de Cesar como aquí en el mismo Caña. Todo eso ha hecho posible que se haga una historia entre luces, que han habido sombras, que han habido problemas, que han habido dificultades. El común de una historia en la cual hemos vivido muchos hechos, porque estamos conformados por hombres, pero a partir de eso hemos logrado también grandes cosas que han ido moviendo a nuestras comunidades en su fe, en su caridad y en su amor hacia Dios. Y por eso las comunidades florecen, por eso las parroquias subsisten, porque la misma comunidad las sostiene. Somos nosotros los que a través de nuestra comunión y participación, que es el gran lema de nuestro proyecto de pastoral, se ha ido logrando que nuestras comunidades vayan creciendo, vayan en aumento. Y eso es un gran logro de estos 50 años. Es una comunidad viva. Si usted la ve en cada manifestación de fe que se han logrado hacer, la gente acude, la gente está y acuden a los templos. Signos, los grandes momentos de sacramentos,
los grandes momentos de celebraciones que corresponden al orden litúrgico, pero también a grandes motivaciones que se han hecho, por ejemplo, como fue la visita de estos 10 obispos ahora por los motivos de los 50 años. Cada uno de los templos contó con muy buen número de personas que acompañaron, que estuvieron, que escucharon esa palabra en ese momento. Si todavía la palabra de Dios toca el corazón de nosotros, es porque ha habido un trabajo, ha habido una evangelización. Entonces no podemos llegar a decir que por ciertas sombras todo se ha perdido. No, tenemos que ser mucho más optimistas. El lograr llegar a los 50 años dentro de una diócesis tan nueva quiere decir que se ha hecho un trabajo, porque si esto no se hubiera logrado, no hubiéramos llegado ni a los 20 años, pero ya hemos recorrido una historia, ya hemos demostrado a todos los escépticos de que sí se ha hecho mucho trabajo, que sí se ha logrado muchas cosas, porque no podemos desmeritar ni el trabajo de los obispos, ni el trabajo del clero de cada momento, de cada época. Cada uno ha dado lo mejor de sí mismo, cada uno ha dado y ha contado con los talentos que el Señor le ha regalado para hacer efectivo este plan de evangelización en estos 50 años. La celebración de los 50 años de la diócesis de Ocaña es la oportunidad para una acción de gracias a Dios por esa bendición que el Papa Bueno, su santidad, el Beato Juan XXIII, le concedió a la provincia de Ocaña y al sur del Cesar el 26 de octubre de 1962, hace 50 años. ¿Qué era esta región? A nivel eclesiástico, era jurisdicción de la Iglesia Madre de Santa Marta. Eran obispos cercanos de esta región, Monseñor Bernardo Botero Álvarez, y quien le sucedió en la sede episcopal de la Iglesia de Santa Marta, Monseñor Norberto Forero y García, quien estaba de obispo cuando es creada la diócesis de Ocaña. ¿Qué le significó esto a la provincia? Que la ciudad de Caro, la queridísima ciudad de Ocaña, fuera revestida de esa dignidad de ser sede episcopal. Segundo, que la solicitud de los obispos que han pastoreado esta grey fuera más directa en lo que corresponde al nuevo territorio de la, para ese entonces, recién creada diócesis. Es así como se implementan en los diferentes campos pastorales acciones significativas. En el tiempo de Monseñor Sarmiento Peralta le correspondió estructurar la diócesis como su primer obispo que fue. Las grandes acciones de Monseñor Sarmiento Peralta en la evangelización, pero también en esa preocupación por la vivienda de las clases menos favorecidas de la ciudad y de la provincia. El trabajo cercano con las comunidades, la formación de los seglares, respondiendo a todo ese caudal de riqueza teológica que le concedió el Concilio Vaticano II a la Iglesia Universal y que tenía que cristalizarse en cada una de las iglesias particulares. La promoción vocacional, el buscar que surgiera un clero autóctono, vocaciones de todas las jurisdicciones que hacen parte del territorio diocesano. Posteriormente, la presencia de Monseñor Ignacio Gómez Aristizábal, una acción evangelizadora de 20 años, con un énfasis en la acción pastoral, en la acción social, uno de los frutos, de los muchos frutos, la formación en la mentalidad del cooperativismo, uno de los grandes frutos que le di servir hoy,
nació de la mano y del corazón de la Iglesia. Valga la pena mencionar la memoria del reverendo padre Eduardo Alfonso Toscano Cabrales, quien partió a la casa del Padre Dios el pasado mes de septiembre. Fue un tesonero de la formación social de los laicos en la provincia y en el sur del Cesar, y la historia lo registra como uno de los fundadores de la cooperativa de Creer y Servir. La formación de los laicos, los ministerios laicales, la promoción del diaconado permanente, la creación del seminario mayor, son entre muchas las acciones que en este momento vienen a la mente, que brotaron del celo pastoral y del corazón del pastor, como fue y es Monseñor Ignacio Gómez Aristizábal. Luego, no tenemos sino gratitud a Dios, que se ha manifestado grande y glorioso con nosotros en estos 50 años de vida eclesial. Ocaña pertenecía a la diócesis de Santa Marta. La distancia es bastante grande. El obispo venía de vez en cuando. Él tenía un vicario general aquí en Ocaña que se llamaba Daniel Sánchez Chica, y él tenía muchos poderes para poder solventar las dificultades de la diócesis sin estar acudiendo al obispo de Santa Marta, ¿no? Pero una vez que la diócesis se organizó, pues ya empezamos a trabajar como diócesis, a organizar la diócesis. Entonces ya se creó lo que se llama la curia, que es como la oficina central de la diócesis, ¿no? Ya se empezó a pensar en vocaciones, crear más parroquias. O sea, la atención a la gente de la zona de Ocaña pues mejoró tremendamente, porque ya el obispo vivía en medio de nosotros, conocía los problemas muy de cerca y estaba a la mano para darle solución. Entonces, en ese sentido, pues Ocaña ha evolucionado tremendamente, ¿no? Como diócesis. Hoy tiene 49, 50 parroquias, no, hay unas 46, pero el obispo quiere llegar a las 50, creando unas nuevas, ¿no? Entre esas está la que llaman la Ciudad Deportiva, que se va a llamar Juan Pablo II, creo que ahora en octubre la crean. O sea, ese deseo de que la diócesis esté bien organizada, funcione y sea una realidad viva. Y eso creo que se ha logrado, a pesar de las dificultades que siempre se presentan en el vivir la historia de la humanidad, ¿no? Así ha sido el trabajo pastoral y diocesano, pero es importante saber qué se ha logrado durante todo este tiempo con la comunidad de Dios, que finalmente espera un mensaje para seguir avanzando por el camino de la salvación. La enmienda propuesta hace 50 años se ha elaborado y se ha ejecutado a gran cabalidad. Así lo ha dado a conocer el alto jerarca de la Iglesia en Ocaña, Monseñor Jorge Enrique Lozano Zafra. Ahora la labor está en cada uno de los sacerdotes, que según el alto prelado de la Iglesia, están preparados para avanzar en este nuevo proyecto. Tener con mucha seriedad un plan de pastoral, con agentes preparados. Se han editado una serie de folletos, de libros para sustentar las diversas estructuras pastorales. Ya al margen de este plan de pastoral, pues ha habido otras acciones que me parecen también un poco significativas, y es procurar que nuestros templos pues sean lugares donde la comunidad se reúne, y se reúnan en lugares como cómodos,
como bonitos, como ungidos realmente por este espíritu religioso. De tal manera que hemos tenido, por ejemplo, de las 46 parroquias actuales de la diócesis, tenemos 20 iglesias consagradas. Esto es 20 iglesias que tienen hoy todo el mobiliario litúrgico en mármol o en piedra. Hemos logrado, lógicamente, sobre estos altares que sus vestimentas sean hermosas, porque lo que hacemos son cosas santas y a quienes nos dirigimos es a personas que buscan a través de los sacramentos la santidad. Hemos también bregado un poco para el hábitat de los sacerdotes. Una persona trabaja bien cuando vive humanamente bien. Entonces hemos procurado que las casas curales, sin ser absolutamente lujosas, sí sean casas curales donde el padre encuentre el gusto de estar para estudiar, para orar, etc. Hemos bregado y lo hemos logrado en un 50-60% de procurarle a los sacerdotes un hábitat digno de una persona que consagra toda su vida y todo su tiempo al servicio de Dios y al servicio de los demás. También pudiéramos decir que hay muchos sacerdotes que no han salido a estudiar a Europa. Sin embargo, podemos decir en este momento que el 70% del clero de Ocaña tiene sus especializaciones, bien sea a través de la Santo Tomás, bien sea a través de la Bolivariana, especialidades en diversas materias, porque no solamente el sacerdote debe conocer pues las ciencias religiosas, sino que debe tener conocimiento también de otras ciencias tan importantes como es actualmente, por ejemplo, la contabilidad, la contaduría. Entonces hemos especializado sacerdotes también para que en un futuro puedan ser personas que trabajando en la curia puedan realmente ayudar en todo este problema económico de una manera acertada. Hemos preparado también personas en psicología, personas en medios de comunicación social, personas en los dos derechos, el derecho civil y el derecho canónico, de tal manera que son actividades. Mis antecesores tuvieron obras estupendas como Crediservir, por ejemplo, las diversas cooperativas que creó Monseñor Gómez Aristizábal. Monseñor Sarmiento hizo obras muy interesantes de habitación, cuando realmente eran obras que se podían hacer porque se contaban con los famosos recursos parlamentarios, donde podía la Iglesia enfrentar todos los retos de terrenos con servicios y se podían hacer. Hoy pertenecen a estos grandes pulpos de la construcción que pueden ofrecer 1 millón. Ayer estaba aquí el ministro de Vivienda ofreciendo una cantidad de habitaciones, por ejemplo, para Ábrego, 300 casas de una vez. Pero lógicamente hay recursos, hay maquinarias, hay una cantidad de cosas que en realidad de verdad fueron labores estupendas de mis antecesores, que los recuerdan con inmensa gratitud, pero que hoy realmente son acciones de suplencia que no se podrían hacer como se lograron hacer en ese tiempo. Entonces me podrán preguntar cuántas casas hizo. No hice ninguna casa. ¿Cuántas carreteras hizo? Ninguna. Pero en el elenco de mis sacerdotes tuve sacerdotes que con pala y pica hicieron carreteras como la de Teorama, Monseñor Pérez, hicieron iglesias, hicieron una cantidad de cosas,
porque estaba muy unida la acción social de la iglesia y la acción social del gobierno. Sin embargo, pudiéramos decir que durante estos años he podido trabajar en algo que desde joven sacerdote me encantó mucho, que era la acción con los campesinos. Se ha fortalecido porque se contó con el entusiasmo de los mismos sacerdotes que estaban en ese momento. Pedro Navarro, en que manifestaba un amor a la diócesis. El sentido de pertenencia es el que ha hecho que esto crezca. El sentido de pertenencia y el querer esta diócesis es el que ha hecho posible que se revivan todos esos grandes amores. El amor al Señor, por primera, en la Eucaristía. El amor a María, en el reconocimiento del santuario. El reconocimiento de Jesús cautivo, en que nosotros tenemos de qué vanagloriarnos, porque existe, porque hay. Nosotros podemos decir, usted en la provincia de Ocaña es una provincia de fe, una provincia que confía en el Señor y tiene una gran devoción a todas esas vocaciones que se nos han regalado. Está la Virgen de Torcoroma, aparecido. Jesús cautivo, aparecido. La Virgen del Carmen, el monumento del Carmen, regalado. Y Cristo Rey regalado. Y fuera de eso, la manifestación de la gente. Usted, simplemente que ustedes en su recorrido que hacen por Semana Santa y Navidad, ven cómo la gente acude, y cómo la gente madruga, y cómo la gente está en las celebraciones. Entonces, no podemos desconocer ese proceso. El proceso se ha ido dando con la ayuda y con la gracia del Señor y de María Santísima y del esfuerzo humano que se hace. Puede ser mínimo, pero se hace. Entonces, y fijémonos que nosotros en Ocaña tenemos muy buenos sacerdotes y gente muy preparada, que es la otra cosa. Dentro del clero ocañero, la mayoría, por no decir todos, hemos sido formados, hemos sido preparados en Europa para responder a este nuevo reto de evangelización. Y usted ve en las parroquias que hay sacerdotes muy buenos, sacerdotes con una gran preparación intelectual y con un gran valor espiritual para acompañar y guiar a cada una de las comunidades. Nos toca responder al momento hoy, frente a todo este surgir del hombre que no cree, del hombre que no confía, del hombre que no se siente dueño de su vida, que vive una frustración, porque él mismo quiere vivir así. A ese hombre tenemos que apuntar. A ese hombre tenemos que darle esperanza. A ese hombre tenemos que hacerle despertar ese viejo amor que teníamos todos aquí desde niños. ¿Se acuerdan ustedes de niños? Cómo nuestras comunidades era un programa que se hacía los sábados de subir al lago de la Virgen. Ahora ha quedado, todavía se da, pero no en esa efervescencia que se hacía de que todas nuestras comunidades organizaban peregrinajes al lago de la Virgen, y ustedes en los colegios y en las comunidades también lo hacían, y los muchachos se reunían en los barrios, vamos el sábado al lago de la Virgen, lo hacían, no simplemente por subir o por hacer deporte, sino que lo hacían y estaban en la Eucaristía y recibían esa palabra en ese momento dado. Entonces sí se han logrado muchas cosas. Durante el gobierno de los 3 señores obispos se han ido articulando planes de pastoral. En este momento tenemos el Plan Global de Nueva Evangelización, que está articulado con todas las iglesias hermanas del nororiente colombiano, y a nivel nacional más de 25 iglesias particulares han hecho la opción por un plan de pastoral que nos permita tener comunidades vivas, continuar con la formación de los laicos, haciendo presente a Jesucristo en medio de las realidades humanas, siendo un instrumento del amor de Dios para los más pobres y necesitados. Y a este trabajo pastoral se une el trabajo de las comunidades religiosas, tantas mujeres que, consagradas al Señor en sus respectivos carismas, han servido con amor a la Iglesia Diocesana de Ocaña, donde les ha correspondido
los diáconos permanentes, los catequistas, las monjitas de clausura, las monjas dominicas de clausura, que son esa llama encendida de oración permanente en bien de la acción evangelizadora de la Iglesia diocesana. En las 45 parroquias durante estos 50 años, a Dios gracias, han procurado los señores obispos que haya la presencia de un sacerdote que en su nombre acompañe y presente a las comunidades la alegría y el gozo de creer en la persona adorable de Jesucristo. Por ejemplo, ahorita hay un proyecto que ya tiene varios años de renovación parroquial. Ese proyecto divide la parroquia en sectores. Entonces cada sector es atendido, cada sector tiene una junta directiva del sector, ¿no? Y hay una organización de cada parroquia que se llama el EPAP, que es el equipo parroquial de pastoral. Entonces ellos están pendientes de esos sectores. Entonces el sector programa, el sector realiza acciones bajo la supervisión del EPAP, y dentro del EPAP pues está el párroco. Es como el organismo central que dirige prácticamente toda la parroquia. Y en eso pues se ha logrado bastante en la diócesis, ¿no? O sea, al atender cada rincón de la parroquia, no simplemente que la gente vaya al centro parroquial, sino que el párroco y la gente que le colabora estén pendientes de esos rincones de la parroquia, ¿no? Que estén funcionando. Por generación, Ocaña ha sido un pueblo católico, creyente Sí. de Cristo, de María, al lado del sur del Cesar. ¿Esa fe se ha mantenido, se ha fortalecido gracias a la diócesis? Pues actualmente hay un problema y es la proliferación de sectas protestantes, ¿no? Ellos están empeñados en salir adelante. Y entonces yo creo que los obispos daban un dato que es como alarmante, que cada 4 horas un católico se hace protestante. Entonces siempre hay una desbandada grande. Y segundo, pues Ocaña ya dejó de ser el pueblo aislado de antes, con los medios de comunicación, las carreteras. Ya el mundo moderno entró a Ocaña y él entra con todo lo que es bueno y malo que hay, ¿no? Porque en el mundo moderno hay cosas estupendas, pero también hay ideas y proyectos como no tan plausibles desde la mirada del cristianismo. Por ejemplo, el hecho de la juventud ahora, ¿no? Ahora se impone la droga, el licor, la parranda, estos, no sé cómo llamarlo, centros que organizan de pachanga para la gente joven. Entonces Ocaña pues está al día como cualquier ciudad grande ahora, con esos mismos problemas. Entonces esos problemas exigen a la diócesis como un replanteamiento de lo que estábamos haciendo, que es lo que se llama ahora nueva evangelización. No simplemente como vamos a mejorar este micrófono, ¿sí? De pronto vestirte un poco mejor, más elegante, con saco y corbata, ¿no? Sino es un replanteamiento de tu sistema de funcionar como comunicador. Eso es lo que se le pide a la iglesia hoy. No solo reformar unas cositas y presentar el mensaje un poco camuflado, sino es un replanteamiento de cómo presentar ese mensaje, pero a la gente de hoy, con la mentalidad de hoy y la manera de pensar del hombre de hoy. Muy bien, hemos llegado al final de esta primera parte de Punto de Vista, la versión hecha noticia, referente a los 50 años de la creación de la diócesis de Ocaña. Nosotros nos reencontramos el próximo miércoles a las 7 en punto para conocer el final de este recorrido por la historia y el trabajo diocesano. A continuación, quédese con Amigos del Campo. Feliz noche.